Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de las tardes de los miércoles, el programa Majalis. Hoy en directo, hoy que estamos a miércoles 6 de mayo de 2015, correspondiente al 17 de Rajab, del séptimo mes del calendario islámico del año 1436. Hace unos siglos, ni más ni menos que hace unos 9 siglos, en un mes como este, conmemorando los grandes acontecimientos que ha vivido este gran mes, los musulmanes volvían a recuperar Jerusalén. Unos 90 años antes, 91 años, la habían ocupado los cruzados. ¿En qué contexto vienen las cruzadas? ¿Por qué han tenido que derramar tanta sangre por la Ciudad Santa? ¿Es tan sagrada tanto para los musulmanes como para los cristianos? Y luego, cuando los musulmanes retoman la ciudad, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo es la vida después de la reconquista de la Ciudad Santa? Y cómo no, el paralelismo no es ningún accidente, porque hoy día también sigue la ciudad, está otra vez ocupada, esta vez por el movimiento sionista internacional. Todas estas preguntas las vamos a analizar con nuestros queridos hermanos. Hisham, a mi derecha. Salam alaikum, Hisham. Bienvenido. Gracias, Mark. Y también con Tawfiq. Salam alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Ustedes también son bienvenidos y pueden participar, como de costumbre, a través del teléfono llamándonos al 911 73 02 51. 911 73 02 51 y se llaman desde fuera, pongan el prefijo 0034. También pueden hacerlo a través del correo electrónico a mayales@cordobainternacional.com y como no, también a través de nuestro perfil en Facebook, en facebook.com/mayalescórdoba. Les decía que justamente un día 27 de Rajab de 583 de la Égira, correspondiente al 2 de octubre de 1187, recuperaban los musulmanes la ciudad santa de Jerusalén. Y antes de ir hacia esta reconquista por parte ni más ni menos del gran comandante y emir musulmán Saladino, Salah ad-Din al-Ayyubi, vamos a preguntar por las razones que han llevado a los cruzados a ir desde el país franco, desde Europa, para conquistar Jerusalén, y si las razones esgrimidas entonces obedecían realmente a las mismas o sencillamente eran una excusa política y de otra índole. Así que vamos a dirigir la primera pregunta. ¿Quién quiere responder la primera? Las razones. Allah, Tawfiq. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa wala. En nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Es muy importante recordar estos días tan importantes y tan señalados, no solamente en la historia, pero también en nuestra memoria colectiva y para la personalidad islámica de nuestros hijos, que es algo que la verdad se agradece. El fenómeno de las cruzadas es muy importante. Primero quiero señalar que en la literatura árabe, sobre todo la histórica, no se llama cruzadas, se llama Hurub al-Faranja, la guerra de los francos, que ha sido tratada de una manera política y lo que era. Sin embargo, por la otra parte de los europeos le ha dado el tinte religioso desde el primer día, cruzadas, refiriéndose a la cruz. Y este matiz, la verdad, a mí me ha llamado la atención. En todos los libros de la historia, en el ámbito árabe o musulmán, se ha sido tratado como francos, Faranja. Aunque últimamente por la literatura mediática pues está dominando la palabra salibía, las cruzadas, más que el Faranja, que pertenece más o menos en los libros aquellos que autollamados amarillos. Este fenómeno, la verdad, la parte religiosa es dominante, no lo vamos a negar, pero también hay otros intereses que estaban en juego, la política y la economía. Esto también es importante a la hora de indagar en este fenómeno que ha sido llamado las cruzadas. Ya a partir del siglo X, bien entrada al siglo X, las luchas entre al ámbito europeo teníamos la gran cisma de
la Iglesia o la Europa oriental y la Europa occidental, y se manifestó de manera drástica con la separación entre las dos iglesias. Y la Gran Cisma de 1954 marcó la separación de la Iglesia de Constantinopla oriental con su rito ortodoxo, y por la otra parte se quedó la Iglesia ortodoxa apostólica romana con su sede habitualmente en el Vaticano, aunque a veces hubo otras ciudades como Avinio y otras. Y después ciertas partes de Asia Menor, sobre todo lo que hoy se conoce como Turquía, ciertas tribus aceptaron el Islam, me refiero a las tribus seljúcidas, pues, y sus avances. Esto por una parte. Por la otra parte, la situación que sufría el mundo árabe musulmán era una situación lamentable al ser víctimas de ciertas divisiones teológicas, sectarismo, shias, sunís. Quiero decir que había pues, una situación pues, frágil, que era una presa fácil para cualquier agresor. Esto para situarnos un poco en el contexto histórico. La importancia de lo que se llaman tierras santas, los lugares santos para los cristianos, siempre ha sido pues, el sueño de todos los cristianos. Y de ahí liberar estas tierras de los infieles, en este caso nosotros los musulmanes, pues ha sido pues, un anhelo de todos. Sobre todo, pero un anhelo político o espiritual, porque es lo espiritual, Hisham, ahora volviendo, luego retomamos el hilo, dice Tawfiq, pues bueno, era un anhelo. Sí. Sin embargo, la cristiandad nunca se le impidió, ¿no?, practicar el cristianismo en Jerusalén, como para soñar con recuperarlo. Bueno, bismillah, salatu salam ala Rasulullah. Desde luego que el inicio fue bajo unos pretextos, unas pretensiones religiosas, espirituales, basadas en la expansión del cristianismo, etc. Pero es una falacia, como bien has dicho, porque cuando el Islam ha llegado, o cuando el Islam llegó a Oriente Medio, a la zona del Levante, mejor dicho, pues siempre se les permitió a las diferentes denominaciones cristianas muchísimo, algunas incluso más antiguas que el catolicismo incluso, pues se les permitió llevar a cabo sus rituales y su vida religiosa con normalidad, ¿no? Y eran o disfrutaban de una categoría, un estatus de ciudadanía, si hacemos una comparación con términos contemporáneos, ¿no? Pero hablando de las cruzadas, uno no se puede olvidar de, digamos, la semilla de las cruzadas. Uno no se puede olvidar de lo que se llama la Reconquista, porque antes de las cruzadas ya había, digamos, esta guerra antimusulmana, guerra militar antimusulmana, un genocidio, una expulsión masiva de los musulmanes de su tierra natal, que fue Iberia. España entonces aún no existía. Entonces, justamente, perdón, la primera cruzada, la primera en la historia, sí ha tenido lugar en la península ibérica, sí, no en Jerusalén. Así es. Las cruzadas no es una cruzada, se puede hablar de una decena de cruzadas en total. Y por lo tanto, si vemos las cruzadas como algo realmente aislado, un hecho aislado en el tiempo, no vamos a entender el contexto en el que se producían. Cuando se producían las cruzadas, cuando el Papa Urbano II manifestaba ese anhelo, ese deseo y digamos, ese afán de recuperar las tierras sagradas en Oriente Medio de la mano de los sarracenos. Mientras tanto, los musulmanes aún existían aquí en España, ¿no?, en la península ibérica. Y por lo tanto, quizá las cruzadas fue una culminación de esa visión del musulmán como algo ajeno a la realidad occidental, a la realidad europea, ¿no? Siempre se buscaba un enemigo contra el cual expandirse esa idea y esa cultura de las fronteras, ¿no? España tenía una frontera al sur, ¿no? La frontera que siempre intentaban empujar hasta llegar al Mediterráneo, y también Europa tenía una frontera al este, que
siempre intentó empujar para llegar y conquistar nuevos terrenos. Y, por supuesto, jugaron con los sentimientos de la población, ¿no? La población era cristiana y el papado supo jugar con ese sentimentalismo y esa utopía de hacer reinos cristianos en las tierras usurpadas, según ellos, por los musulmanes. Y jugaron con esos sentimientos, reclutaron a grandes números de combatientes y se desplazaron hacia el este, arrasando en su camino con cristianos y con musulmanes. No hay que olvidar que cuando llegaron a Constantinopla, que es la actual Estambul, entonces era una ciudad cristiana y se cuenta bizantina, y se cuenta que las calles de Constantinopla corrieron con sangre porque sus hermanos cristianos no compartían sus mismas convicciones, tenían diferentes convicciones, y estas hordas de cruzados querían un Estado, una visión totalitaria, ¿no? Yo siempre hablo de que son los ISIS de la Edad Media. No, sí. Pero tú dices que la cristiandad ha tenido que empujar pues, con afán de expansión, pero sí. Antes de proseguir con las razones, también los musulmanes se expandían, es decir, era normal el choque, es decir, por un sentido o por otro. Sí, pero no de la misma forma. Hay formas de expandirse y formas de expandirse. Hay formas de expandirse que es como la conquista de Jerusalén por nuestro amado el amado compañero del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que es Omar ibn al-Khattab, que cuando entró se negó a rezar en la iglesia por temor de que esa iglesia fuese convertida a una mezquita después de su muerte. Ese es un respeto que no vemos, o que brilla por su ausencia, en la forma de expandirse de los cruzados. Hay dos formas totalmente diferentes de expandirse. Yo insisto de que la forma de expandirse de los cruzados es la de ISIS, son los ISIS de esa época. De la época. Volviendo a las razones, una es frenar, que ya lo has dicho, lo has dejado entrever, frenar el avance de los musulmanes en Asia Menor. ¿Cuáles fueron las otras razones esgrimidas por Europa? Las luchas entre los reinos de la época, pero sobre todo la inteligencia del papado. El papa tenía el poder temporal y espiritual en el mismo tiempo, y de ahí pues aprovechó para expandirse y las ideas de aquellos grandes imperios, el Sacro Imperio Romano, Carlomagno y todos aquellos, contentes con excusas religiosas. El concilio de Clermont, que mencionó el hermano Hisham, es importante, ha sido decisivo, aunque antes hubo otro concilio de Plasencia donde el Papa Urbano II, aunque esta idea existía con el Papa Víctor III, después con el Papa Gregorio VII, siempre con las instancias que insistía el famoso Pedro el Ermitaño, que siempre le relacionan con las cruzadas populares, que ha sido la más sanguinaria y que asesinó a sus hermanos cristianos por su pase hasta llegar a Jerusalén. Estas luchas internas el Papa lo manejaba muy bien, para quedarse siempre él con el pastel él solo, y de ahí para la excusa religiosa y las tierras sagradas y expandir este imperio desde Alejandro Magno, pasando por Carlos Magno. Y estas ideas de expandirse pues la tenía el mismo Santo Padre. Pero las razones religiosas han dominado sobre las demás religiones, y cómo han sido pues, instrumentalizados por la Iglesia, sobre todo por el padre de la época, Urbano II, justo en el último día, 27 de noviembre de aquel concilio de Clermont. El último día salió con aquel carismático discurso, terminando con la famosa frase de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Mateo, pues renuncia a tú mismo, toma tu cruz y sígame. Así, y de ahí las cruzadas. Y los soldados que estaban ahí, todo el mundo, así Dios lo quiere. Este es el inicio, y de ahí pues hay que tener este título para hacer cualquier lectura. Estas son, digamos, las razones a nivel europeo, también a nivel musulmán, sus divisiones, sus luchas,
Estamos hablando en un contexto, pues, después de sufrir los mongolios, los tatarianos, los problemas internos, el mundo musulmán ya estaba, la verdad, dividido entre sectarismo, los Shia Fatimí, el imperio, el califato abbasí solamente existía en el cuadro. Y es importante porque Salahuddin o Saladino se autollamó sultán. Nunca llamó a sí mismo como jalifa. Reconocía, él era el verdadero pues, mandante, pero respetando más o menos los protocolos islámicos. El jalifa es el jalifa abbasí, pero él siendo sultán. Y esto también es una muy buena lección de este gran hombre, Salahuddin. Hablaremos de este gran líder, de cómo logró solventar la situación interna de debilidad, de fragilidad, de divisiones, de incluso luchas por el poder fratricidas en la zona de Levante, Egipto, Siria y todo Levante, y cómo después, digamos, cómo llevó su estrategia, primero fortaleciendo y uniendo el frente interno y luego yendo hacia la reconquista, hacia la liberación de las ciudades ocupadas por los cruzados. Quería hacer una pregunta, pero antes quieres decir algo. No, adelante. No, adelante. Bueno, simplemente añadir una cosa, y es que también las cruzadas no se pueden entender a menos que entendamos el sistema económico de la época, ¿no? El feudalismo, ¿no? El feudalismo que tenía digamos, un señor que gobernaba unas grandes expansiones de tierra y bajo su mandato, casi su propiedad, por supuesto, decenas o cientos de siervos. Decenas o cientos de súbditos, ¿no? Llamados siervos sí. En la época. También Europa sufría de una presión, ¿no? de demasiados caballeros, demasiados señores, que no tenían su parte de la tarta, como ha dicho el hermano Tawfiq. Entonces, para, digamos, dar cabida a todo el mundo, buscaban nuevas expansiones de tierra donde estas personas se puedan asentar y llevar a cabo este ideal de feudalismo. Y les pareció que el mejor sitio para hacerlo es Jerusalén y las zonas limítrofes. De hecho, se fundaron varios reinos. Por supuesto. Cada señor con su... el reino de Antioquía, el reino de Jerusalén, Alepo, el Karak, el castillo del Karak, en lo que es hoy en día Jordania, etcétera, etcétera. Entonces se asentaron y quisieron importar este ideal o esta visión del mundo y asentarse de esta forma ahí. Lo mismo pasó, por ejemplo, en América, ¿no? Con el descubrimiento de América, digamos, sirvió como lo que llamaríamos en inglés buffer, ¿no? Una zona donde el excedente de personas, de mercancías y todo, llevarlo ahí. Y realmente se esgrimen o se habla de razones religiosas cuando en realidad hay razones subyacentes que más bien son económicas, ¿no? Justamente ahí os quiero hacer la misma pregunta a los dos, y es que hoy día la lectura que podemos hacer desde el siglo XX-XXI sobre la época, me gustaría, ¿cómo se vieron por las dos partes los conflictos de las cruzadas y cómo se ven hoy? Dicho de otra manera, hoy día encontramos algún discurso muy radical, fundamentalista entre los musulmanes, que se funda, porque su lectura de la historia es que la cristiandad lleva agrediendo al mundo musulmán desde hace siglos, desde las cruzadas que dicen que aún no han terminado. Que se da el ejemplo de lo que ha dicho Bush, su invasión de Irak, etc. ¿Hay razón para creer esta versión o realmente hay que desmontarla porque se pasa mucho en su lectura de la historia? Yo creo que es una versión que hay que desmontar por completo, ¿no? Quien diga que, por ejemplo, Bush ha invadido Irak por razones religiosas es que se está mintiendo a sí mismo. Bush, por supuesto, es un fundamentalista cristiano de mucho cuidado. Bush es un evangelista de Bible Belt, del cinturón de la Biblia de Estados Unidos. La familia Bush, no solo él, pues tiene unos ideales y una visión del mundo muy peligrosa, ¿no? Tanto que hablaba con Dios. Por supuesto, él, su padre, su hermano, su abuelo que fue también
formó parte del movimiento nazi aquí en Alemania, en Europa. Y por lo tanto hay que tener en cuenta esa visión de Bush y de quienes le rodean, de ese sionismo cristiano. Se puede hablar de un sionismo cristiano y se puede hablar evangélico. Y evangélico. Y hay que tener en cuenta que el sur de Estados Unidos se está convirtiendo, se está transformando en una de las zonas más racistas del mundo, ¿no? Donde se está instrumentalizando la religión de una forma realmente horrorosa. Pero eso le da razón a esta versión. No. Realmente eso es la tapadera, porque detrás de todo esto, como he dicho, la religión se está instrumentalizando nada más. Realmente los que quieren y llevan a cabo la invasión de Estados Unidos no es Bush en sí, sino las fuerzas económicas que se esconden detrás de Bush. Es Halliburton, es las grandes multinacionales y las grandes petrolíferas que se esconden detrás de Bush. Por lo tanto, reducir el conflicto a una visión religiosa, Islam contra cristianismo, los nuevos cruzados, etc., por supuesto, realmente es una visión y una lectura muy superficial, muy ingenua de la guerra del Golfo y la guerra de Irak. Volviendo un poco a esos, porque hiciste una buena diferencia. Desde al principio, los europeos, los cruzados, veían a los musulmanes como sarracenos, herejes, etc. ¿Cuál era la visión de los propios musulmanes? Lo tomaron tanto que creo que hubo cristianos en las filas de Saladino. Pues sí, es que tenemos que estar en el contexto de aquellos tiempos. Ahora hacemos una vista y extrapolar los argumentos de aquellos tiempos o viceversa es un poco complicado. En aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XI, el siglo XII, el siglo XIII, y las cruzadas de esta época duran casi 200 años. En este conflicto y confrontación directa entre Europa y Occidente y Oriente. La religión no se separaba ahora estamos diciendo religioso, político, económico. Entonces, no. En aquellos tiempos hasta la filosofía no era, teníamos que esperar hasta el siglo XVI, la filosofía se va a separar de las demás disciplinas. Esto hay que estar con mucha cautela para tratar estos temas. Pero al analizar, nosotros ahora, después no sé de cuántos siglos, hacer una lectura y analizando las cosas, podemos decir esto, el otro, pero aquí esto era todo mezclado. El religioso existía y era el motivo que movía las filas desde los élites hasta, digamos, los bandidos, incluso que estaban ahí. Y la política estaba presente, pero la política estaba en manos del representante de Dios, que era el Santo Padre. Y ya no podías incluso hablar de laicidad, todavía tenemos que explorar hasta el Renacimiento y los grandes acontecimientos que van a pasar. Pero para hacer una lectura, analizando las cosas, estamos haciendo hoy estos términos, lo político, lo religioso, pero estaba todo presente. Por la otra parte, los musulmanes han hecho la lectura de los francos que han atacado sus tierras, pero tampoco... Como de extranjeros, ¿no? Exacto, de extranjeros. Pero ellos también, los propios musulmanes, han llamado a la religión. Y la religión también, sobre todo en el ejemplo de Salah ad-Din, entre otras cosas, ha sido un instrumento muy en su favor. El yihad, ¿no? Declaró el yihad. La propia defensa, la yihad, la justicia, la educación, esto lo vamos a analizar. Salah ad-Din no ha surgido de un día. Es que a mí me duele bastante cuando escucho las khutbas y las charlas, la gente pidiendo incluso socorro a Saladino, como si Saladino va a resolver todo esto. Oh, Salah ad-Din, que vuelva Salah ad-Din, ¿dónde está Salah ad-Din? Hasta Ahmed Matar dijo en su famosa poesía, dejar a Salah ad-Din tranquilo, el pobre. Si se levanta, incluso lo vais a asesinar vosotros mismos. Es cierto. Salah ad-Din era fruto de 100 años de trabajo. Salah ad-Din era toda una generación. Salah ad-Din era toda una umma. Salah ad-Din no es solo como para continuó un proyecto que había iniciado su un mentor. Mesías de unos chiitas, un Godot de la obra esta teatral de Samuel Beckett, esperando a Godot. No, es un trabajo de toda una umma. Y los frutos al final, alhamdulillah, han sido con esta gran noticia de la batalla de Hittin y así recuperando a Jerusalén. A mí, Hisham, antes dijiste una palabra interesante porque tiene que ver con la pregunta de ahora. Es decir, cuando los cruzados pues, logran por fin llegar y conquistar la ciudad santa. ¿Cómo era la ciudad antes y cómo ha sido durante
el dominio cruzado? Hombre, yo antes ya dije que incluso en su camino derramaron muchísima sangre, pasando por ciudades tan grandes, capitales de imperios como Constantinopla. Al llegar a Jerusalén, las víctimas mortales y heridos fueron miles y miles y miles de personas. Las cifras realmente no sabemos exactamente cuántos muertos ha habido. Algunos historiadores dicen 70.000 musulmanes y judíos. Las cifras por parte del bando musulmán árabe pues son quizá muy exageradas, pero lo más cierto es que sea entre 50.000 y 70.000 personas que han perdido la vida ahí. Las víctimas fueron musulmanes, cristianos, judíos, etc. Y por lo tanto, antes de la llegada de las cruzadas, había un ambiente de convivencia entre las diferentes religiones. Incluso muchos cruzados se vieron con una sorpresa de que hay cristianos en esas partes del mundo. No lo sabían. Muchos cruzados que iban ahí pensaban que el mundo era, digamos, polarizado, cristianos en el oeste y musulmanes en el este, mientras que llegaron a una ciudad cosmopolita, una ciudad donde convivían diferentes religiones. Y por lo tanto, durante la época pre-cruzada o precruzadas, pues existía un ambiente de convivencia bastante importante. Más tarde se perdió ese ambiente. Hay algo que también esgrimían como razón los cruzados para atacar al mundo musulmán, que es algunas agresiones de los fatimíes a ciertas iglesias o peregrinos, etc. Los fatimíes, que eran chiitas en su ideología, etc., sí que bajo los fatimíes hubo una falta de respeto hacia las demás religiones, etc. El sunismo inclusive. Eso es una realidad. Los fatimíes surgieron, sin ir muy lejos, en el actual Marruecos, ¿no? El Deula Ubeydiyya, ¿no? Y de ahí fueron expulsados porque tenían una visión de la religión muy extremista y querían eliminar la escuela maliquí incluso, y los eruditos de la escuela maliquí sufrieron muchísimo. Y de Marruecos, la actual Marruecos, entonces era el Magreb, al Magreb todo, se fueron a el norte de Túnez, la actual Túnez, y desde ahí fueron a Egipto y fundaron su capital en Egipto y fundaron una urbe tan importante como es Cairo, el Cáhira, y también una de las universidades más importantes, que es el Azhar, que fue fundada por este movimiento chií, ¿no? Y sí que les puede echar en cara esa falta de tolerancia incluso con sus propios correligionarios suníes, ¿no? Pero generalmente hablando hubo un ambiente de convivencia que se echó a perder con estas cruzadas tan sanguinarias. Y veremos, después de la pequeña pausa que vamos a tener ahora, cómo fue la convivencia de Jerusalén una vez recuperada por Saladino y en manos de los musulmanes. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Majalis que compartimos con ustedes. Les recuerdo el número del teléfono para que puedan participar. Estamos hablando de la reconquista de Jerusalén de manos de los cruzados por parte de Saladino, de Salah ad-Din al-Ayyubi. Pueden hacerlo llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51 para aportarnos sus comentarios, opiniones o también, ¿por qué no?, críticas. Habíamos hablado de que la situación en la que llegan los cruzados a Jerusalén respecto al mundo árabe islámico era de división, fragilidad, luchas por el poder, luchas fratricidas, tanto que los cruzados llegan, conquistan Jerusalén y varias ciudades del alrededor, prácticamente todo Levante. Pasaron décadas, un siglo prácticamente, para que llegara Saladino y reconquistara la ciudad, lo cual nos preguntamos, y le traslado la pregunta a Taufik, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de este siglo para que Saladino logre lo que no han logrado los dirigentes musulmanes de la zona de la época? Sí, este mapa de un reino de taifas, para entendernos, no voy a extrapolar el contexto español, pero más o menos era un reino de taifas, incluso lo que hoy estamos viviendo, más o menos.
El trabajo de Salah ad-Din es un acúmulo ya de más de un siglo. No podemos hablar de Salah ad-Din Ayyubi solo, sino tenemos que hablar de toda una umma, de toda una nación, pero lo más directo a Salah ad-Din es los esfuerzos que han hecho pues, grandes personajes en todos los ámbitos, la cultura, la educación, la política, la religión, el arte, en todos los ámbitos. La umma, después de todos los ataques que ha sufrido, se ha despertado de una manera u otra. Los esfuerzos que ha hecho Imad ad-Din Zengi de la dinastía Zengi, y al final ha sido asesinado, como ya sabemos. Después, los esfuerzos que terminó su hijo, el rey Mahmud Nordin. Todos estos es digamos, los esfuerzos políticos. Pero justo, cuando digo los esfuerzos políticos, intentaron unificar lo que podemos llamar el Oriente Próximo, que era más o menos el corazón del mundo árabe. Pero también la otra parte del mundo islámico no estaba ausente. Sabemos que los marroquíes del Gran Magreb, en la época, Salah ad-Din ha coincidido con la dinastía Muwahhidin, los almoháides. Y Yaqub al-Mansur, después de una polémica entre Salah ad-Din y él, al final pues, le mandó 180 barcos. Hubo en los libros de historia un malentendido, pues Yaqub al-Mansur no le gustó que Salah ad-Din le llamó Amir al-Muslimin, el emir de los musulmanes, quería que le llame Amir al-Mu'minin, pero esto Salah ad-Din, el emir de los creyentes, lo tenía guardado para el califa Abbasi. Para el califa Abbasi, ni siquiera él mismo se autollamó el emir de los creyentes, sabiendo el concepto no solamente político, teológico y religioso de la palabra. Los esfuerzos de justicia que estos reyes, Nordin Mahmud, Imad ad-Din Zengi y su familia, por primera vez después de ciertos siglos, el pueblo árabe musulmán en general, Salah ad-Din no era árabe, Salah ad-Din era kurdo, para entendernos en los términos. Y Salah ad-Din es admirado hasta hoy por kurdos, árabes y musulmanes a nivel de todo el mundo islámico. Estos trabajos, no podemos olvidar el gran trabajo que ha hecho el gran imam, Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali. Ya el título de su obra era revivificar esta religión que ha muerto. En la obra que ha hecho Nadam al-Mulki, la fundación de escuelas, la escuela Qadiriyya, la escuela, este fenómeno científico, escuelas, para entendernos, universidades en términos de hoy. Eran ya en un siglo educativo superior. Por todo el mundo islámico de la época, junto también después el gran papel que ha hecho el gran sabio y azteca Abd al-Qadir al-Jilani, aunque lamentable los musulmanes conocen solamente una faceta que incluso entró en la leyenda, Abd al-Qadir al-Jilani. Lamentable hay gente que jura por él. Y esto es contrario a la aqida, a las creencias islámicas. Toda esta gente y otros nombres, yo cito solamente los más famosos y pido que a nuestra juventud pues que busque y lean estos personajes. Estos trabajos durante casi un siglo, y cuando vino Salah ad-Din junto con el Qadi al-Fadil, este personaje famosísimo, que era no solamente el alter ego del Salah ad-Din, era su maestro, era su jeque, era su conciencia, y cuando digo su mentor, cuando digo el Qadi al-Fadil, junto con este Qadi hubo toda una institución, pasando por repartir justicia, unificar Misr, que era Egipto, junto con Irak, el Levante, este Oriente Próximo, y de ahí luchar y un poquito la parte interna. En esta época los fatimís han dejado la verdad. Yo creo que las cruzadas, si no fuera por las traiciones de los fatimís, con otras razones por supuesto, no podían permanecer estos siglos, este tiempo. Pero lo que ha hecho Salah ad-Din es que hasta hoy le debemos las gracias. Para terminar con la dinastía fatimí, sobre todo el peligro de su ideología. Salah ad-Din dijo, mira, las luchas deben estar en el ámbito intelectual y científico, no en el ámbito de asesinar sunitas, chiitas, cada uno al otro, caímos en unas guerras sectarias. No, dijo, mira, poco a poco. Sacó el Azhar, la gran universidad que ha sido fundada para expandir el chiismo. Salah ad-Din, con una cierta inteligencia, sabiduría, poco a poco, de manera pacífica, dejó la khutba del viernes del Azhar al gran mezquita del Cairo. Después
buscó a grandes sabios de las 4 escuelas, aunque él era shafi'i, era de la escuela shafi'i, y era bastante shafi'i, no era cualquier shafi'i, pero tenía cierta tolerancia y una mente abierta. Entonces ahí la escuela maliki con su jeque, la escuela hanifi con su jeque, la escuela shafi'i, que era más o menos la oficial, con su jeque, y la hanbali dando clases, charlas, y con esto poco a poco ya terminó con la ideología chiita, pero en su faceta más radical, y que es la fatimí. Y de ahí también sus logros y sus sacrificios políticos. Después de todo este esfuerzo, cuando vemos la cronología, es todo un siglo, pero Salah ad-Din llega al poder a ser sultán en el año 570 de la Híjera, y la recuperación o la guerra contra los cruzados no tiene lugar hasta 12-13 años después. Lo que hizo antes fue ir uniendo lazos y sobre todo acabando con aquellos emires que preferían incluso aliarse a los cruzados que aliarse a él. ¿Cuán importante es este trabajo interno? Es fundamental, por supuesto. Antes de pasar a eso, decir que Salah ad-Din es fruto de una de estas escuelas, que es la escuela Qadiri. Él es Qadiri, y hablando de Abdul Qadir Jilani y de todos estos grandes... Escuela espiritual, para que nuestra gente por supuesto. No lo entienda. Y también Egipto, antes de la llegada de los fatimíes, era un país totalmente maliquí. O sea, Egipto, su jurisprudencia, etcétera, era maliquí. Llegan esa secta fatimí y acaban con la escuela maliquí en Egipto, y cuando ya se recupera el sunismo en Egipto, ya Egipto, con la excepción del sur, que aún es maliquí, pues es de la escuela shafi'i, que también es suní, por supuesto. El hermano Tawfiq ya habló de cómo Saladino enfocó sus esfuerzos contra los fatimíes, porque él estimó que eran una piedra, un obstáculo contra cualquier avance que nos acercase a la liberación de Jerusalén, ¿no? Que los fatimíes dinamitaban quizá los esfuerzos de Saladino y de los demás, digamos, sultanes de la época. Y por lo tanto él se dirigió contra los fatimíes, sobre todo en Egipto, y ahí, a recuperar Egipto y unificar entre Egipto y el Levante, especialmente Siria, etc., pues cobró una gran fuerza. También la zona de Tihama, la zona ya que se mete en lo que es la península arábiga, etc., ya recuperó estas zonas, y luchando contra estos emires, estos pequeños cabecillas o líderes, títeres en realidad, que estaban más al servicio del invasor que al servicio de sus correligionarios. Lo mismo pasó aquí en Al-Ándalus, en la época de los reinos taifas, cuando llegó Yusuf bin Tashfin, el gran líder almorávide. Lo que hizo es primero unificar las filas para, digamos, luchar contra las fuerzas cristianas, y por lo tanto, gracias a este esfuerzo se pudo extender la existencia del Islam en la península arábiga, la península ibérica, pues unos cuantos siglos más. Por lo tanto, esta visión de unificación de Saladino fue esencial. Unificar las filas internas, las filas de los musulmanes, antes de llevar a cabo cualquier esfuerzo para recuperar Jerusalén, etc. Y lo mismo, cualquier éxito grande en la historia del Islam se llevó a cabo con esta filosofía, la unión. ¿Podemos hacer un paralelismo con hoy día? Es decir, que los paralelismos son muchísimos con hoy en día. ¿Los países árabes no pueden tener un proyecto árabe hasta que se unan ellos mismos? Se intentó llevar a cabo un proyecto panarábico o panarabista en los años 70, 60, etcétera, con Nasser, pero partiendo de una visión, digamos, étnica o una visión lingüística de los árabes, nacionalista, realmente no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que vernos como hermanos en el Islam, no en ningún nacionalismo o visión étnicas, etc. Y por lo tanto él veía a los musulmanes kurdos, árabes, amazigh,
todos como hermanos. Y por lo tanto, de ahí viene su petición de ayuda a los Maghariba, que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no eran árabes, sino tribus amazigh. Y, alhamdulillah, muchísimos fueron y lo apoyaron y fueron una de las fuerzas más grandes en la recuperación de Jerusalén, y por eso aún tenemos en Jerusalén lo que es la puerta de los Maghariba. Y cuando hablo de Maghariba no estoy hablando de marroquíes, estamos hablando del Magreb en general, ¿no? La puerta del Maghariba, el barrio Harat el Maghariba, el barrio del Maghariba, que es un testimonio a esta unión entre las diferentes fuerzas para avanzar realmente. Tawfiq, nos imaginamos ahora que 90 años antes los francos llegan al Levante, masacran a decenas de miles y ahora caen en manos musulmanas porque ya Saladino está dentro de Jerusalén. ¿Cómo fue su reacción? Esto por testimonio de, entre comillas, el enemigo. En la literatura europea hay cierto consenso de la imagen de Saladino, salvo ciertas literaturas religiosas, por supuesto, que era el infiel, que ha sido obstáculo para la religión verdadera y la liberación de las tierras santas, y era el demonio. Pero la mayoría de las literaturas, la verdad, ha sido Saladino, pues su cortesía, su sabiduría, su clemencia por los cautivos de guerra, no solamente con Richard Corazón de León, pero sino los propios cruzados que estuvieron allí y han sido pues capturados por los propios musulmanes. Ellos mismos dicen que el trato que han tenido por Saladino, por su ejército, es un trato siempre ha sido conforme, caballeroso, de una manera, pues hoy podemos hablar de, ni siquiera existían los convenios de Ginebra 1, 12, 3. Teníamos que esperar, no sé, 2 guerras mundiales, pero Saladin ya ha dado un ejemplo práctico de cómo tratar a los... Saladin era muy firme en la lucha, pero era muy clemente en la victoria. Y esto es un testimonio dicho por sus propios enemigos. Y de esta imagen se conserva hasta hoy. Esta imagen a veces entra incluso en la leyenda. También existe incluso en las obras dramáticas, en las películas más o menos objetivas, como han tratado Saladin. La verdad, esta faceta de Saladin, de cómo trató a los enemigos, a los cautivos, es una manera, la verdad, siempre alaban su sabiduría, su clemencia, su cortesía, y esto es algo que digno y gracias a la legislación islámica. Un testimonio no posterior a las victorias de Saladino, sino contemporáneo de Saladino, es el testimonio del arzobispo de Jerusalén y de Tiro, de esa zona, ¿no? Que se llamaba Guillermo de Tiro, ¿no? Que murió 2 años antes de la gran batalla de Hittin. Dice de Saladino que es un hombre valiente, un hombre caballeroso y un hombre demasiado generoso. Dice eso de él. Lo critica en otros sitios por diferentes cosas, pero es intachable su carácter de caballerosidad y de generosidad, incluso con el enemigo. Este es el historiador quizá más importante de esa época, contemporáneo de Saladino, y es el enemigo de Saladino, porque él es el arzobispo cruzado de esa zona, y aún así da testimonio de la generosidad. Y Saladino aún no había llegado, cuando escribió esto en su obra escrita en latín, Saladino aún no era sultán, sino que él notó las aspiraciones y la valentía de Saladino. Que era uno de los generales, por supuesto, y pronosticó que Saladino iba a ser el sultán, y dijo: cuidado con él porque tiene todos los alicientes para ser un gran líder. Esto me lleva a otra cuestión, creo que es muy importante para el mundo tan conflictivo de hoy, y sin hacer ninguna apología de la guerra, para nada. Ojalá se terminaran todas las guerras del mundo, todas, pero por desgracia la humanidad es la humanidad. Pero ¿no crees que es oportuno, puesto que el mal de la guerra existe, que se recuperara esta ética de guerra? Por supuesto. Ética de respeto, es mi enemigo, lucho contra él, pero le respeto. Sí, esta ética
la encontramos en el profeta sallallahu alaihi wasallam. En el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre ha tratado a sus enemigos más declarados con clemencia y con generosidad, y incluso cuando le vino Abu Sufyan. Abu Sufyan, después de la conquista de Mecca, o sea, con la conquista de Mecca, ya la oposición armada hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam ya se había acabado, porque ya ha entrado a su propia casa, ¿no? Y cuando entró el profeta sallallahu alaihi wasallam a Mecca, dijo a los no musulmanes que tienen salvoconducto y tienen, o sea, seguridad, y dijo: وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ أَبِي سُفْيَانٍ فَهُوَ آمِنٌ. Quien entra a la casa de Abu Sufyan, su enemigo, el líder, el cabecilla de la oposición armada y los ataques hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien entra a la casa de ese señor está en seguridad, ¿no? Aunque justo unas horas antes se había hecho musulmán, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, y por lo tanto, incluso con sus enemigos más declarados, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre ha mostrado clemencia, ha mostrado un trato respetuoso, y es una ética de la guerra que vemos no solo en el Islam, sino en diferentes religiones. Incluso el código de Japón, el código de los samurái, ¿no? Es un código caballeroso, un código en el cual la valentía y el respeto y el honor es esencial. Y ese código es el mismo código, quizá el mismo código del jihad en el Islam. El jihad, cuando hablo del jihad, el jihad de la guerra, armado, porque tal y como hemos comentado en otros espacios, el jihad es un concepto muchísimo más amplio. Pero hablando ya de lo que es el jihad armado, hay una ética omnipresente. Y quien no cumpla con esa ética es que no ha entendido... deja de ser mujahid. Y deja de ser mujahid. Sí, aunque se autoproclame mujahid 1000 veces, no está observando la ética del jihad, ¿no? Lo digo, hago esta pregunta, Tawfiq, has hablado de los convenios de Ginebra, etcétera, porque es que lo que estamos viendo de los criminales del ISIS, del ejército sionista, que estos días han salido informes de los propios soldados israelíes diciendo que mataban a los civiles en Gaza por placer. El ejército de Estados Unidos en Abu Ghraib, en Guantánamo, etc. Es decir, en todas partes parece que ha desaparecido la ética de la guerra. Pues la debemos reivindicar cuando la ley del más fuerte, cierto darwinismo social, político y económico, pues vamos a una sociedad salvaje, y por ahí debemos recuperar y reivindicar estos valores que tenemos en común. La guerra en Islam siempre es algo como el último remedio, y ninguna guerra es santa. De ahí aprovechamos, no sé si la Real Academia nos va a hacer caso, la palabra jihad figura como guerra santa de los musulmanes. La guerra santa es lo que declaró el Papa Urbán II en su famosa declaración del concilio de Clermont. La guerra en Islam es algo que ya no hay más remedio, y siempre la filosofía islámica, con esta ética que enseñó el hermano Hisham, es que decía el profeta Muhammad: si me proponen cualquier propuesta pacífica, yo optaré por esta apuesta. La filosofía islámica es si optan por la paz, pues tú también. La filosofía islámica es firmar un acuerdo, aparentemente parece injusto, el Hudaybiyah, pero solamente su objetivo general era la paz. Con la paz, sí, el Hudaybiyah para ciertos compañeros era injusto, pero si hay paz, hay diálogo. Si hay diálogo, pues la gente va a tomar sus propias decisiones. La ética islámica es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, reprochando a Sa'd ibn Mu'adh a la hora de la conquista de Mecca, diciendo: hoy es el día del masacre. Dijo el profeta: no, hoy es el día de la clemencia y la misericordia. Y incluso le ha destituido, era el líder del ejército islámico, y ha hecho a Ali ibn Abi Talib en su sitio, solamente por decir una palabra, como un sentimiento. Esta es venganza. Exacto, pero esta es la filosofía del Islam. Y la alía más, digamos, que suena un poco, existe en el Corán: kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Cada vez que enciendan una guerra, pues Allah lo va a apagar. Sí. Esto en árabe tiene digamos, un sonido fuerte. En castellano, lamentable, no existe. Pero esta es la filosofía del Islam: es apagar los fuegos. El fuego más peligroso es la guerra. Dedicaremos un programa justamente a los karamita que me habéis dicho el otro día. Sí, los asesinos. A los asesinos y también uno de la ética de la guerra, porque son importantes para ilustrar a nuestra audiencia. Antes, pero os hago una pregunta trasladándonos desde
Salah ad-Din y los gritos de la actualidad, ¿dónde está Salah ad-Din? Y cualquiera se cree Salah ad-Din. Hoy día Jerusalén, desde 1967, está bajo ocupación sionista y evidentemente mucha gente... Jerusalén oriental. Oriental. Jerusalén oeste 48. es desde el 48. ¿Qué se puede hacer para que Jerusalén vuelva a manos palestinas de sus dueños legítimos? Hombre, es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Si tuviésemos una varita mágica, lo haríamos suceder, pero yo creo personalmente que no se puede llevar a cabo un avance militar contra cualquier enemigo, a menos que realmente haya un despertar intelectual, un despertar científico, un despertar en todos los ámbitos. La UMA está en un sueño muy, muy profundo, por desgracia. Estamos luchando los unos contra los otros, nos estamos acusando los unos a los otros y mientras tanto se están riendo de nosotros los sionistas. El otro día estaba viendo digamos una promo sionista de Israel que se llama The Children Are Ready. Los niños están preparados. ¿De qué va la promo? Va de que los niños de Israel están preparados para quitar el Aqsa y poner su templo ficticio, ¿no? Y la promo juega con los sentimientos, etc. Está muy bien pensada porque saben que existen muchísimas personas en pro de ese templo, tanto en Israel como en Estados Unidos, como en diferentes sitios del mundo. Existe, digamos, una corriente sionista no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y también incluso en el mundo árabe hay están apareciendo algunos que son pro-israelíes, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso. Lo primero, como ha hecho Salah ad-Din, lo primero es amueblar la casa por dentro y luego ya pensar en otras cosas. Si seguimos en esta dinámica de guerras fratricidas, etc., nunca vamos a llegar a ningún sitio, sino vamos a retroceder unos 100 años más, ¿no? Haciendo un paralelismo con Salah ad-Din, ¿podemos aprender de la historia que hemos tratado hoy la esperanza? Que a lo mejor los musulmanes de la época no estaban mejor que los musulmanes de ahora, pero 91 años después de que los cruzados se hicieran con Jerusalén, pues se les expulsa de ahí. ¿Se puede decir que no hay que perder la esperanza? ¿Es una lección que aprender? No, al contrario, es un imperativo moral y ético para los musulmanes y para los amantes de la libertad. El hecho de perder, entre comillas, a Jerusalén no es el primero en la historia del Islam. Hubo cosas peores. La caída de Bagdad con los mongoles y los tatarianos, el robo que han hecho los asesinatos de Al-Jaramita, 23 años los musulmanes peregrinaban a la Meca sin la Piedra Negra, y lo que han hecho en el mundo, en la península arábica. Y Saladino también ha tenido mucho que ver con acabar con estos chiflados Karamita y los asesinos. De ahí entra un nombre latín, hashashin, asesinos. Y otras cosas en nuestra historia. Y alhamdulillah, la esperanza nunca se ha perdido, porque tenemos el concepto coránico, son días que van alternando. Hay veces que ganan los musulmanes y hay veces que ganan. Esta sunna divina de Allah subhanahu de tadawul, esta alternancia en el poder, los musulmanes la deben tener en cuenta con otra sunna que es esta sunna de lucha entre el bien y el mal, entre todas las fuerzas, la justicia y la injusticia. Pues los musulmanes, ¿qué están haciendo? Cuando digo los musulmanes, la sociedad en general. De ahí corregir ciertos conceptos de la propia aqida. Los musulmanes, la aqida, un imán que siempre ha sido relacionado con el amal, con las obras. Hoy se habla del imán por ciertos sectores solamente como un tawhid abstracto, otros como un tawhid de los santos. Yo creo que lo que debemos hacer, lo que han hecho pues todos estos sabios durante 100 años, que cité unos cuantos, corregir el concepto del imán, corregir el concepto de
del qada o al qadar. Hay gente que le preguntas, oye, Palestina desde 1948 pues la hemos perdido. Dicen, pues, ¿qué Es vamos a voluntad hacer? de Dios. Es voluntad de Dios. No podemos hacer nada en contra. Hay que aceptar el qada o al qadar, es decreto divino. Esto es lamentable. Si no vamos a corregir con tres cosas que tenemos en la mano. Tenemos cosas que son las ideas, hay que trabajar mucho en el campo de cambiar el chip de los musulmanes. El segundo es la gente. Este gran capital que tenemos es la Capital gente. humano. Capital humano, no lo estamos, la verdad, no estamos invirtiendo en este capital. Este capital se muere en las costas de Italia, como vemos, en las drogas, en los grupos locos terroristas. Y el tercero es las cosas que tenemos. Tenemos petróleo, mañana tenemos la energía Recursos solar. sobran. Tenemos, pero estas tres cosas, entre el mundo de las ideas, el mundo de las personas humanas, el mundo de las cosas que Allah nos ha dado, la verdad, no hemos dado las gracias a Allah y tampoco no tenemos una ru'ya, una visión estratégica de una lectura correcta de nuestro pasado, un análisis correcto de nuestro presente y de ahí nuestra lectura al futuro, inshallah, teniendo las luces del Corán y la Sunna y de todas las experiencias humanas que hubo. Por esto es mandato divino de Allah subhanahu wa ta'ala de contemplar y meditar estos sunan y leyes divinas de Allah. Con eso estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, Tawfiq. Barakallah. Muchas gracias, Hisham. Barakallah. La semana que viene volvemos contigo con la entrevista al Sheikh Hudayfa, el americano. Hudayfa el americano. Así que el próximo Majales les espera Hisham, inshallah, y Hudayfa de Estados Unidos. Volvemos la semana que viene y también la posterior ya en pleno mes de Sha'ban, el octavo y el anterior al mes sagrado de Ramadán. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias por su paciencia y barakallahu fikum. Hasta el próximo miércoles. Assalamu alaikum.